Capítulo 9. Entrenamiento de combate. Parte 1. El apartamento de Lucius Bess ocupaba uno de los pisos superiores de un elegante edificio en el distrito adinerado. Espacioso, moderno, con una de esas ventanas panorámicas que cubrían casi todo el salón. El baño relucía con mármol claro, y Lucius, vistiendo solo pantalones de vestir, estaba frente al espejo, frotándose alcohol en su barba recién arreglada con la cuidadosa precisión de un hombre que sabía que se veía elegante incluso en el más mínimo detalle. Fue entonces cuando un borrón rojo pasó como un disparo frente a la ventana, tan rápido que su reflejo se tambaleó en el cristal. Lucius parpadeó, ladeando la cabeza. ¿Alguna celebridad?, murmuró, suspicaz. Antes de que pudiera acercarse a la ventana, otra figura llenó la vista. Un gran robot esférico negro, lo suficientemente grande como para bloquear toda la luz por un segundo antes de continuar su camino hacia su objetivo. Lucius retrocedió 2 pasos, con los ojos como platos. Oh, eso no es bueno. Giró sobre sus talones y se apresuró a la pila de ropa doblada, hurgando como un hombre desesperado hasta que encontró el pequeño control remoto blanco. Un clic, y el armario en la parte trasera de la habitación se deslizó, revelando el compartimento secreto. El pedestal de su supertraje, vacío. Lucius se congeló. «Cariño», llamó, en un tono demasiado serio para ser casual. Desde la otra habitación, su voz apagada respondió. «¿Qué?». Lucius apretó los labios. «¿Dónde está mi supertraje?». «¿Qué? ¿Dónde está mi supertraje?». Un breve silencio cayó sobre la casa, hasta que su esposa respondió. Yo lo guardé». Afuera, una explosión hizo vibrar el cristal de la ventana. El edificio tembló por un momento. Lucius abrió los ojos y se lanzó por el pasillo hacia la habitación contigua. «¿Dónde lo pusiste?», insistió, abriendo cajones con urgencia. «¿Por qué necesitas saberlo?», le espetó ella, ofendida. «Lo necesito, cariño», dijo, casi tropezando con la alfombra mientras sacaba cajas, cojines, cualquier cosa que se interpusiera en su camino. «No, no». Su respuesta llegó cortante. «No te atrevas a irte a hacer alguna tontería heroica. Planeamos esta cena durante 2 meses. El público está en peligro», argumentó, todavía buscando frenéticamente. «Mi noche es la que está en peligro». Lucius levantó las manos, perdiendo completamente la paciencia. «Dime dónde está mi traje, mujer. Estamos hablando del bien mayor». «¿Bien mayor? Soy tu esposa. Soy el mayor bien que vas a conseguir». Y Lucius finalmente dejó de buscar, bajando la cabeza con un suspiro. Sabía que ella no estaba del todo equivocada, pero definitivamente este no era el momento para esto. Dentro del edificio designado como el escondite de los villanos, Uraraka observaba la bomba nuclear de papel maché colocada en el centro de la sala. La textura era áspera, pintada apresuradamente, pero la forma era lo suficientemente reconocible. «Así que, ¿se supone que debemos proteger esto?», murmuró, ladeando la cabeza. Se agachó ligeramente, tocando la estructura con cuidado, como si temiera que pudiera ser aún más frágil de lo que parecía. Antes de que pudiera detenerse en el pensamiento, una voz áspera explotó detrás de ella. «Oye. Chica infinita. Pregunta». Uraraka saltó tan fuerte que casi se golpea la frente contra la bomba falsa. «Jeega. ¿Qué?». El rubio la miró con el ceño fruncido y una expresión cerrada. No su ira explosiva habitual, sino algo diferente, una irritación confusa. «Deku. ¿Tiene un don o no?», preguntó Bakugo, con la voz baja y tensa, como si estuviera tratando de procesar algo doloroso de admitir. «No estoy, no sé, alucinando, ¿verdad?». Uraraka tomó aliento, tratando de no parecer una presa acorralada. «Por supuesto que tiene un don», respondió, riendo nerviosamente. ¿No viste lo que hizo ayer? Es muy fuerte, solo que, se lastima mucho cuando lo usa». Bakugo apretó los dientes. «TCH. Es Ener, engañándome todo este tiempo». Uraraka levantó las manos, angustiada. No es así. Quizás nunca dijo nada porque él, aún no lo controla bien. Y, mira, también está Takeda, así que no es buena idea que vayamos directamente a por ellos, ¿no crees? Los dos son muy fuertes. Mejor esperar pero Bakugo ya había girado la cabeza, ignorando cada palabra que decía. Su mandíbula temblaba ligeramente. «Deku, bastardo», murmuró, casi escupiendo el nombre. «Engañándome todo este tiempo». Uraraka solo suspiró, dejando caer los hombros mientras lo veía adentrarse en la sala, chispas crepitando en sus manos.
Afuera, Midoriya y Ryo estaban de pie frente a los planos que All Might les había entregado antes de la prueba. El silencio entre ellos era casi palpable. Midoriya sostenía el papel con ambas manos, sus ojos siguiendo cada línea del dibujo. De acuerdo, necesito memorizar esto, susurró, sintiendo ya sudor formándose en su frente. Al menos no hay castigo como el de ayer con Aizawa, así que debería estar más relajado, pero, su mirada se desvió hacia un lado. Ryo analizaba el plano con calma. Sus ojos verdosos, fríos y vacíos, se movían metódicamente sobre el papel. Nada en su rostro mostraba tensión o preocupación, solo concentración y un atisbo de fatiga. Midoriya apretó los labios, pensando. Hay dos personas que nunca me dejan relajarme ni por un segundo, Kacchan y Takeda-kun, pero había algo en Takeda en específico que se sentía extraño. Algo familiar. Como si algún recuerdo antiguo intentara aflorar, pero no pudiera. Antes de que pudiera seguir pensando, una voz seca lo hizo volver a la realidad. Midoriya. Ah. Izuku casi deja caer el papel. Ese sí. ¿Qué pasa? Ryo bajó ligeramente la hoja, mirándolo como si preguntara algo obvio. Creo que con la fuerza que tenemos actualmente, podemos simplemente entrar por el frente sin ningún problema. Midoriya parpadeó, sin entender de inmediato. ¿Entrar por el frente? Sí. Ryo señaló el plano, tocando secciones específicas. El equipo de villanos solo tiene una fuente de ataque real. Bakugo. La chica de gravedad es apoyo. Útil, pero no peligrosa en combate directo. Volvió a mirar a Midoriya, frío como siempre, directo. Somos dos fuerzas ofensivas. Soy el más fuerte entre nosotros, pero tú también tienes poder. Si simplemente entramos por el frente y lidiamos con Bakugo de inmediato, la victoria estaría básicamente garantizada. A Midoriya se le cayó la mandíbula. No esperaba esto. Takeda siempre se había mantenido aislado desde el principio, irritado por todo lo que se acercaba a él y algo antisocial, y Midoriya no podía leerlo debido a la distancia que mantenía con todos. Pero aquí estaba, siendo extremadamente analítico, lógico, y griega. ¿Hablador? Ryo mantuvo la mano en la barbilla, calculando posibles rutas y tiempos de reacción. Pero cuando giró la cabeza, notó que Midoriya lo miraba con ojos brillantes, como si acabara de descubrir una nueva estrella en el cielo. Ryo frunció el ceño, un ligero escalofrío recorriendo su cuello ante la intensidad de la mirada. Oye. Deja de mirarme así. Lo siento. Izuku retrocedió 2 veces, sonrojándose. Es solo que, me sorprendió. Eres muy diferente de lo que imaginé, Ryo suspiró, pasándose las yemas de los dedos por la frente como si intentara disipar la molestia. Solo verás este lado de mí en situaciones de trabajo en equipo. No hay otra opción. Sería idiótico de mi parte aislarme cuando algo como esto requiere la cabeza de alguien trabajando a plena capacidad y un trabajo en equipo adecuado. Midoriya parpadeó. Y no soy tan estúpido como para dejar que mis hábitos se interpongan, añadió Ryo. Quiero pasar esta prueba. Eso es todo. Izuku le dedicó una pequeña y sincera sonrisa. Me alegra oír eso. Bien por ti, replicó Ryo secamente, volviendo su atención al mapa. Ahora concéntrate. Necesitamos terminar un plan antes de que All Might llame a todos. Y como si fuera una señal, la voz estruendosa del héroe resonó por todo el campo. Equipo y... Prepárense. Ryo exhaló lentamente, doblando el mapa con precisión. Sí. Está comenzando. Midoriya tragó saliva, recogiendo el plano que había soltado y apretándolo contra su pecho. Los dos caminaron juntos hacia el edificio. Uno lleno de determinación. Y el otro con el tipo de indiferencia de alguien que solo quería terminar con esto. Ryo abrió la ventana con cuidado, creando el espacio justo para que él y Midoriya se deslizaran. El interior del edificio estaba tenuemente iluminado, con pasillos largos y silenciosos donde cada sombra parecía esconder algo. Midoriya lo siguió justo detrás, agachándose para no golpearse la cabeza. Ve bien, tenemos que tener cuidado, susurró. Hay muchos puntos ciegos alrededor de estas esquinas, cualquiera de ellas podría ser una emboscada. Ryo no respondió. Simplemente avanzó con pasos firmes, postura erguida, la mirada fija al frente. Sus ojos verdosos se desviaban de esquina a esquina, agudos y alertas. Midoriya se mantuvo cerca, ligeramente encorvado, como si intentara hacer el menor ruido posible. Las palabras dichas antes de entrar aún resonaban en la mente de Izuku. Si las cosas no salen según lo planeado con Bakugo, te vas y me dejas encargarme de él. El recuerdo hizo que el chico tragara saliva con dificultad.
Miró a Ryo caminando delante, demasiado tranquilo para alguien que estaba a punto de enfrentarse a Bakugo de frente. Y entonces, un crujido repentino cortó el silencio. Ryo giró la cabeza justo lo suficiente para captar el tenue resplandor naranja que se formaba en la oscura esquina del pasillo. Una explosión desgarró el aire, iluminando el pasillo por una fracción de segundo. Pero Ryo ya se había movido. Transición inerte surgió a través de su cuerpo en un parpadeo, como un endurecimiento repentino de sus músculos, una tensión que hizo que cada movimiento fuera instintivo y rápido. Retrocedió bruscamente y agarró a Midoriya por el cuello de su traje, arrastrándolo consigo con una precisión casi inhumana. Midoriya cayó al suelo con un golpe, pero ileso. La pared a su lado estalló, fragmentos de hormigón volando. Deku. Rugió una voz furiosa por el pasillo. Bakugo emergió del humo, su rostro retorcido por una rabia depredadora, como una bestia acercándose a su presa. Midoriya aspiró un aliento. Takeda. ¿Tú estás bien? Ryo solo asintió levemente. Sí. Aunque no esperaba que viniera directo a nosotros. La mirada de Bakugo se posó inmediatamente en Midoriya, ignorando por completo a Ryo. Desde ayer he estado pensando en esto. Tú nerd inútil, tuviste un maldito don todo este tiempo. Midoriya tembló, tartamudeando. Y yo ya me imaginaba que él vendría a por mí primero. Ryo los observó con las cejas levantadas, como quien observa una discusión sin sentido. Exhaló lentamente antes de soltar un suspiro resignado. Midoriya. ¿Ese sí? Ve al dispositivo nuclear. Midoriya parpadeó, confundido. ¿Qué? Pero, ¿me oíste? Ryo fijó su fría mirada en él. Ambos sabemos que no puedes usar tu don normalmente. Sería estúpido que terminaras incapacitado por el resto de la prueba. Además, soy suficiente para lidiar con Bakugo ahora mismo. Así que ve. Recupera la bomba. Asegura nuestra victoria. Los ojos de Bakugo se abrieron. Oye. Deku. No te atrevas a correr. Midoriya miró a Bakugo, luego a Ryo, y apretó los labios. Entendido. Se levantó rápidamente y echó a correr por uno de los pasillos laterales, desapareciendo. Bakugo se lanzó hacia adelante al instante, impulsándose con ambas manos. Deku. Vuelve aquí. Pero antes de que pudiera cruzar el pasillo, Ryo se adelantó, bloqueando su camino como un muro. Bakugo gruñó. Apártate. Ryo solo inclinó ligeramente la cabeza. Si quieres llegar a él, tendrás que pasar por encima de mí primero. La rabia de Bakugo estalló de golpe. Tú. Lanzó una explosión directa hacia el rostro de Ryo con su mano derecha. Pero el chico de ojos verdes se movió a un lado con una gracia casi perezosa. Su brazo se levantó, agarrando al rubio por la cara en el aire, como si atrapara algo demasiado ligero. Luego, Ryo giró su cuerpo y lo arrojó por el pasillo. El impacto contra la pared resonó, arrancando un sonido gutural de Bakugo, quien cayó de rodillas, jadeando, intentando recuperar el aire que se le había ido. Ryo ya estaba parado donde había estado, con las manos en los bolsillos, observándolo como se observa a un animal salvaje luchando por mantenerse erguido. No sé cuál es tu obsesión con Midoriya, dijo con calma. Pero si quieres llegar a él, tendrás que pasar por encima de mí primero. Bakugo levantó la cabeza lentamente, el odio ardiendo en sus ojos. Parecía un perro rabioso listo para destrozar cualquier cosa a su paso. Ya estaba cabreado con Deku, gruñó, levantándose sobre sus pies con los puños temblorosos. Y ahora otra persona se interpone en mi camino y me está cabreando aún más. Ryo solo crujió su cuello. No es mi problema. La pantalla principal mostraba el estrecho pasillo del edificio, el polvo aún flotando después de la explosión repentina. Incluso sin audio, todos habían visto claramente el ataque sorpresa de Bakugo, el rápido esquive de Ryo, y, sobre todo, el momento en que agarró a Midoriya por la parte de atrás de su traje y lo apartó como si fuera lo más natural del mundo. Tan pronto como la transmisión regresó a la acción en vivo, mostrando a Bakugo levantándose con rabia en sus ojos y a Ryo interponiéndose entre él y Midoriya, toda la sala estalló en murmullos. Kirishima fue el primero en hablar, inclinándose hacia adelante. Vaya, ¿vieron eso? Ese movimiento que hizo Takeda, fue muy varonil. Iida se ajustó las gafas, visiblemente impresionado. La precisión de su movimiento defensivo fue notable. Analizó la trayectoria de la explosión en menos de un segundo y reaccionó antes de que Midoriya siquiera se diera cuenta del peligro. Extremadamente eficiente. Asui ladeó la cabeza, observando la postura de Ryo en la pantalla. Ni siquiera parece asustado, Ribbit. Está muy tranquilo incluso con Bakugo atacando así.
Mina levantó las manos, emocionada. Chicos, arrojó a Bakugo como si fuera una almohada. Olmig, que había estado observando las imágenes con los brazos cruzados, presionó ligeramente su pulgar contra la barbilla. Sus ojos estaban entrecerrados. No estaba simplemente mirando. Estaba analizando. Joven Takeda, murmuró suavemente, en su mayoría para sí mismo. Tu reacción fue impecable. Y tomó una decisión clara. Ponerse en primera línea para que Midoriya-kun pudiera avanzar. Mientras tanto, la cámara mostraba a Bakugo rechinando los dientes, completamente consumido por la ira, mientras Ryo simplemente lo observaba con una expresión neutra, casi aburrida, pero alerta. Olmig respiró hondo. Esta confrontación, dijo, su tono pesado pero firme, revelará mucho sobre el control emocional del joven Bakugo. Y sobre las capacidades ocultas del joven Takeda. Ryo y Bakugo se quedaron congelados por unos segundos, simplemente mirándose. La tensión era tan densa que se sentía como si estuviera exprimiendo el aire dentro de ese estrecho pasillo. Entonces, sin previo aviso, Ryo se movió. Un solo paso, y se desvaneció de su posición inicial, reapareciendo casi en la cara de Bakugo. Los ojos de Bakugo se abrieron ante la velocidad absurda, pero reaccionó rápido. Hizo explotar el suelo justo frente a él, levantando una ola de polvo y concreto. Ryo levantó el antebrazo para protegerse de los escombros, frenando solo por un instante. Desde dentro del humo, Bakugo emergió con un rugido, la mano lista para una explosión directa. Ryo esquivó con su cuerpo, agarró el antebrazo de Bakugo e intentó arrojarlo de la misma manera que antes. Pero Bakugo ya esperaba eso. Eso no funcionará de nuevo, bicho raro. Gruñó. Usando el propio impulso de Ryo, Bakugo giró en el aire y aterrizó detrás de él, empujando al chico con fuerza. Ryo voló por el pasillo y golpeó el suelo, deslizándose varios metros antes de recuperar el equilibrio con las plantas de los pies. Pero el rubio no le dio un momento para pensar. Ya estaba encima de Ryo con ambas manos juntas, detonando una explosión lo suficientemente grande como para sacudir toda la pared. El impacto reverberó por los pasillos. El polvo cayó del techo. Y varios pisos más arriba, Midoriya dejó de correr, con el corazón encogiéndose. ¿Estará bien?, susurró, antes de volver a correr. En el pasillo en ruinas, Bakugo mantuvo la guardia alta, observando la nube de humo. Esperaba ver a Ryo en el suelo, quemado o lanzado muy lejos. Pero nada apareció. ¿Eh? Bakugo entrecerró los ojos. Entonces, una voz tranquila llegó desde arriba. Por poco. Los ojos de Bakugo se abrieron y miró hacia arriba, demasiado tarde. Ryo soltó la mano que había clavado en el techo y se dejó caer, plantando un paso firme en la espalda de Bakugo para impulsarse lejos. El rubio se dobló involuntariamente, dejando escapar un jadeo molesto. Pequeño. Se giró justo a tiempo para ver a Ryo aterrizar a unos metros de distancia, completamente ileso, su mirada verde tan fría como siempre. El guantelete derecho de Bakugo parpadeó por un instante en un tono rojizo antes de volver a la normalidad. Ryo levantó una ceja. Eso le intrigó, pero Bakugo cortó sus pensamientos con una explosión en sus palmas por pura irritación. Deja de esquivar, maldita sea. Enfréntame de frente. Sé que eres fuerte. Ryo respondió solo con una mirada indiferente, completamente neutral, casi aburrida. Algo dentro de Bakugo se rompió ante eso. Frunció el ceño, luego sonrió. Una sonrisa torcida, casi desquiciada. Esa mirada, Bakugo levantó ligeramente la cabeza, como si viera un fantasma del pasado. Sabía que la había visto antes. Siempre me causó esta maldita incomodidad. Pero ahora sé quién eres. Ryo entrecerró lentamente los ojos. Tú, eras ese chico raro de nuestra clase. El emo en la esquina. Bakugo levantó su guantelete derecho y apuntó. Nunca me gustó la forma en que me mirabas. Se sentía como si me estuvieras juzgando. El rubio tiró del pasador del guantelete, bloqueando su brazo para estabilizar el disparo. No me metí contigo por lástima. Solo pensé que eras basura como los demás. Pero lo admitiré. Has demostrado algo decente. Ryo tomó una respiración lenta, el resplandor verdoso pulsando débilmente en sus iris. Hablas demasiado. Bakugo sonrió, salvaje. Y ahora voy a mostrarte con quién estás lidiando. Los ojos de Ryo se abrieron mientras daba un paso atrás al notar el destello dentro del guantelete cuando Bakugo tiró del pasador. Oye, Bakugo, pero fue demasiado tarde. Un destello blanco llenó todo el pasillo, tragándose sus sombras, y luego. ¡Boom! La explosión sacudió todo el edificio. El polvo cayó del techo. Trozos de hormigón se vinieron abajo.
Las ventanas temblaron en los pisos superiores. Y el pasillo donde estaban los dos desapareció en luz y humo. La sala de observación se sacudió por completo cuando la explosión resonó a través de las paredes. Las pantallas temblaron por un segundo, como si incluso ellas hubieran recibido el golpe. Un pesado silencio cayó sobre la clase. ¿Qué fue eso?, gritó Zero, con los ojos muy abiertos, casi resbalando de su silla. ¿Esa explosión no fue demasiado grande?, murmuró Hiro, sintiendo que el suelo aún vibraba débilmente. Las cámaras internas tardaron unos segundos en estabilizarse después de la onda expansiva. Fragmentos de polvo parpadearon en la pantalla, cubriendo el pasillo donde estaban Bakugo y Ryo. Olmig se congeló frente al monitor. Sus labios temblaron. Joven Bakugo, murmuró, su voz cargada de preocupación. Esa fue una de sus granadas de sudor. Ida se acercó al profesor, con la expresión rígida. Esto es extremadamente peligroso. El poder destructivo de esa arma es completamente inapropiado para un entorno de prueba controlado. Debemos detener la prueba de inmediato. Bakugo realmente se excedió, tragó saliva Kaminari. O sea, muchísimo. Momo, observando la pantalla con enfoque analítico, apoyó la mano en la barbilla. Ese tipo de explosión es equivalente a munición especializada. Usarla en un pasillo cerrado, no es solo imprudente, es potencialmente letal. Mina se cubrió la boca, pálida. Ese otro chico, estaba justo frente a eso. Las cámaras ajustaron su enfoque. Solo humo. Ninguno de los dos visible. Olmig se inclinó hacia adelante, realmente tenso ahora. Los ojos que una vez brillaron con confianza se abrieron con miedo real. Le había advertido a Bakugo que se detuviera, pero el chico ignoró cada advertencia y disparó de todos modos. Por mis músculos, eso podría haber. Pero una voz estática lo interrumpió de repente. Estoy bien, la voz de Ryo llegó a través del comunicador de Olmig, mientras el humo en las cámaras comenzaba a disiparse, revelando a ambos estudiantes de pie en medio de la neblina, vivos e ilesos. El polvo finalmente comenzó a asentarse, cayendo como nieve gris a través del pasillo en ruinas. Primero apareció la silueta de Bakugo. El pecho agitado, su guantelete derecho soltando vapor, los ojos entrecerrados contra el humo. Levantó un brazo para bloquear el polvo persistente y forzó su visión hacia adelante. TCH, ¿me excedí? Bakugo se detuvo. Su expresión parpadeó. A unos metros de distancia, de pie, estaba Ryo. Sus brazos estaban levantados para proteger su rostro, su uniforme rasgado y chamuscado en varios lugares. Justo detrás de él, el suelo y la pared habían desaparecido en un cráter masivo, el punto de impacto directo de la explosión concentrada de Bakugo. Y Ryo, estaba de pie. Ileso. Los ojos de Bakugo se abrieron por un segundo, luego sonrió. Maldición. Realmente resististe bastante bien. Se limpió la frente con el brazo, quitándose el sudor. Honestamente, estaba un poco inseguro de si ibas a sobrevivir a esa. Pero, mírate. Superaste mis expectativas. Ryo no respondió. Solo bajó los brazos lentamente, respirando profundamente, mirando a Bakugo como si nada de eso hubiera sido gran cosa. La sonrisa de Bakugo se hizo aún más provocadora. Pero mira el estado en el que estás, bicho raro. Señaló el uniforme en ruinas. Apuesto a que ni siquiera puedes seguir Propelli. Así que quédate ahí, quieto y tranquilo, y déjame ir a encargarme de ese tonto nerd. Bakugo se dio la vuelta como si fuera lo más obvio del mundo. Si puedes, pídele a alguien que te lleve a la enfermería. O vete a llorar en el regazo de tu ma. No terminó. Porque en el instante en que la palabra mamá salió de su boca, Ryo levantó la mirada. Una mirada que atravesó el humo. Fría, asesina, brillando con un resplandor verde fantasmal. Por primera vez, Bakugo sintió un escalofrío real recorrer su columna vertebral, un miedo instintivo y visceral que lo hizo contener la respiración sin querer. ¿Qué demonios? No pudo terminar. Ryo desapareció de su vista. Un trueno seco resonó cuando el suelo se agrietó bajo el pie del chico. Cuando Bakugo parpadeó, solo una vez, Ryo ya estaba frente a él, su puño a meros centímetros de su cara. Y luego una onda expansiva colosal explotó hacia afuera, devastando el lado opuesto del edificio. Tan poderosa que atravesó paredes, arrancó hormigón y abrió un camino hacia afuera como una ráfaga de cañón de aire, golpeando 3 edificios cercanos. Todo el piso tembló violentamente, la estructura gimiendo como si estuviera lista para colapsar. Pasillos abajo, las ventanas se hicieron añicos. Y en la sala donde Midoriya acababa de llegar, cayó de rodillas, agarrándose al suelo para no caer mientras el edificio temblaba. ¿Qué fue eso?
Gritó, completamente desorientado. En la sala de observación, casi nadie respiraba. Los monitores traquetearon. Olmig se quedó congelado en su sitio. Los compañeros de clase se quedaron boquiabiertos. El puño de Ryo, que parecía haber golpeado a Bakugo, en realidad había pasado a milímetros de su mejilla. Una delgada línea roja apareció en el rostro del rubio. Solo un corte. Casi nada. Pero suficiente para que Bakugo entendiera. Cayó hacia atrás en el suelo, las piernas temblándole, el corazón latiéndole con fuerza. Sus ojos abiertos por el pánico puro. Ryo se enderezó, bajando su puño humeante. El resplandor verde en sus ojos se desvaneció ligeramente, pero el resentimiento era inconfundible. Señaló a Bakugo con un dedo, su voz baja, firme, cargada con una amenaza que hizo que el aire se sintiera más pesado. Nunca, su mirada atravesó a Bakugo como una cuchilla. Hables sobre mi madre. Capítulo 10. Entrenamiento de combate. Parte 2. Midoriya corría por los pasillos destrozados, sintiendo el suelo temblar débilmente bajo sus pies, vibraciones persistentes de la monstruosa explosión que Ryo había provocado. Su corazón latía rápido, no solo por la batalla sino por la preocupación. Takeda, por favor, que esté bien. Doblando la última esquina del mapa mental que había dibujado mientras corría, entró en la sala donde se suponía que el equipo de villanos estaría custodiando el arma nuclear. Uraraka. Jadeó. La chica saltó del susto, llevándose las manos al pecho. ¡Ah! Midoriya. Miró a su alrededor, claramente nerviosa, pero Midoriya notó algo extraño. El dispositivo nuclear no estaba a la vista. Midoriya parpadeó. Espera, ¿dónde está el arma? Uraraka sonrió, una pequeña mueca orgullosa que mostraba que estaba muy satisfecha consigo misma. Jeje, la escondí en un lugar que no podrás alcanzar, Midoriya. Señaló hacia arriba. Midoriya levantó la barbilla, y sus ojos casi se salieron de sus órbitas. El arma nuclear estaba flotando cerca del techo, colgando allí como un globo atado a la nada. Flotando gracias al toque de la chica. Está muy alto, murmuró Midoriya con desesperación. ¿Cómo se supone que voy a subir hasta allí? Estaba pensando en voz alta. Demasiado alta. Uraraka sonrió, una sonrisa traviesa. Lo siento, Midoriya, pero no puedo dejarte ganar tan fácilmente. Y antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, ¡pumf! Un barril salió volando directo hacia él. Midoriya gritó y se lanzó a un lado, rodando por el suelo. Otro barril. Luego una caja enorme. Todos flotaban al principio, luego recuperaron repentinamente peso y velocidad en el momento en que ella canceló su don, convirtiéndose en proyectiles impredecibles. Uraraka, espera. ¿Podemos hablar? Lo siento. No puedo. Ahora soy una villana. Más cajas salieron volando, y Midoriya se vio obligado a correr, saltar y deslizarse por el suelo para evitar ser golpeado. Una caja casi rozó su hombro, por poco. Se zambulló detrás de un pilar, respirando rápidamente. Esto es malo. Si me quedo aquí, ella seguirá inmovilizándome con estos proyectiles, y nunca alcanzaré el arma. De repente, algo se estrelló contra el pilar al lado de su cabeza, agrietando el concreto. Midoriya se giró por reflejo, Uraraka ya estaba tocando otra caja, haciéndola flotar. Y entonces, se encendió una idea. Eso es. Incluso Midoriya se sobresaltó por la firmeza de su resolución. Salió disparado de la cobertura, lanzándose directamente hacia Uraraka. ¿Qué? Midoriya. Ella retrocedió, asustada. Cajas y barriles flotantes se dispararon hacia él como meteoritos improvisados, pero Midoriya los esquivó todos. Deslizándose, saltando, girando, moviendo su cuerpo. Se acercó tanto que Uraraka dejó escapar un pequeño chillido, asustada. Oye, espera. No te acerques tanto. Instintivamente, la chica lo empujó con ambas manos. El cuerpo de Midoriya perdió su peso instantáneamente y flotó hacia atrás incontrolablemente. ¡Uah! Gritó, dando vueltas en el aire. Me tocó. Normalmente, eso sería todo. La gravedad cero era básicamente un game over a menos que tuvieras una forma de moverte en el aire. Pero Midoriya miró hacia abajo. A Uraraka. Y a la bomba flotando sobre ellos. Respiró hondo. Veamos si esto funciona. Extendió su mano hacia abajo, apuntando con el dedo índice. One for All surgió a través de su dedo como una corriente eléctrica concentrada. Delaware, Smash. ¡Boom! El aire explotó debajo de él, lanzándolo hacia arriba como un cohete verde. Midoriya salió disparado, un misil humano, cortando el aire y dirigiéndose directo hacia el techo.
Uraraka se quedó mirando con los ojos muy abiertos, casi dejando escapar una maldición. No puede ser que lo usara así. Midoriya pasó su altura, luego más arriba, y finalmente, agarró el arma nuclear en el aire, sujetándola fuertemente contra su pecho mientras giraba sin peso. Estabilizó su impulso y sonrió mientras flotaba en gravedad cero. Lo hice. Y la voz resonó por la sala. Equipo de héroes gana. En la sala de observación, la clase 1, miraba las imágenes proyectadas en el gran monitor con total atención. La victoria del equipo y todavía resonaba en la sala, y la mayoría de los estudiantes estaban tratando de procesar lo que acababa de suceder. Ribbit, el equipo perdedor salió intacto en comparación con el equipo ganador con la condición de Takeda. En la pantalla, Ryo apareció con parte de su uniforme quemado, todavía sin aliento, de pie frente a Bakugo tendido en el suelo. Caminar y dejó escapar un silbido bajo. Amigo, ese puñetazo suyo, fue aterrador. En serio, si hubiera golpeado la cara de Bakugo, lo habría mandado directo a la otra vida. Hiro se cruzó de brazos, visiblemente tensa. Pude sentir la presión desde aquí. Dash estiró el brazo como si estuviera dando un puñetazo al aire. Yo sentí el impacto desde aquí. ¿Cómo, Buoshbam? Amigo, fue hermoso. Momo se cruzó de brazos. Parecía que iba a matar a alguien, de ninguna manera. Replicó Dash, vibrando de emoción. Eso fue épico. Sostuvo a Bakugo como si fuera un NPC de nivel 1. Kirishima, tan emocionado como él, intervino de inmediato. Eso sí que es sombría. Takeda fue una bestia de principio a fin. Y esa pose final, hombre, eso fue rudo. La atención volvió a la pantalla cuando la cámara mostró a Bakugo de nuevo. El rubio respiraba rápido, sus manos aún temblaban, los ojos abiertos y fijos en los de Ryo como si estuviera mirando algo que no podía comprender. En su cabeza, todo daba vueltas. Ese puñetazo, me habría matado, él, pudo haberme sacado de combate desde el principio. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Cuanto más recordaba esa sensación aplastante de muerte inminente, peor se volvía su respiración. La imagen de esos ojos sin piedad ardía en su mente, corroyendo cada gota de orgullo. Bakugo tembló. Siempre he sido tan insignificante comparado con él desde el principio. Una mano pesada en su hombro lo hizo estremecerse. Olmig se agachó a su lado. Joven Bakugo, está bien. Volvamos a la sala de observación. El héroe luego miró a Ryo. Joven Takeda, ve a la enfermería y trata esas quemaduras. Es una orden. Ryo tomó una respiración profunda, notando finalmente las heridas. La piel de sus brazos estaba roja y marcada por la explosión masiva de Bakugo. Asintió. Entendido. Voy. Y se fue, mientras Bakugo permanecía congelado como alguien atrapado dentro de su propia mente. Olmig ayudó al rubio a levantarse y lo guió de vuelta. De vuelta en la sala, todos se reunieron. Olmig aplaudió para llamar su atención. Muy bien, jóvenes. Después de analizar la batalla, el MVP es Midoriya. Midoriya casi se ahoga con su propio aire. Yo. El resto de la clase murmuró con confusión. Era imposible no cuestionarlo. Pero, o sea, ¿no debería ser Takeda? Susurró Zero. Básicamente él cargó con todo contra Bakugo. Olmig esbozó una sonrisa nerviosa. Bueno, se estarán preguntando por qué. ¿Alguien sabe la respuesta? Momo levantó la mano, tranquila como siempre. Yo sí. La sala se quedó en silencio al instante. Todos se giraron hacia ella. Aunque Takeda fue esencial, comenzó, su acción final contra Bakugo fue impulsiva. Pudo haber causado graves daños estructurales al edificio si hubiera fallado o se hubiera excedido. Fue simplemente peligroso. Los ojos de Bakugo temblaron al escuchar eso. En cuanto a Bakugo, continuó Momo, actuó más por impulso personal. La explosión que dañó parte del edificio puso a todos en igual riesgo. Esto es inaceptable en una batalla que simula una misión real. Algunos estudiantes desviaron la mirada del rubio. Uraraka también fue descuidada, prosiguió Momo, permitiendo que el enemigo se acercara directamente sin retroceder o usar la movilidad que su don le otorga. Su descuido es lo que hizo que la tomaran por sorpresa. Luego se dirigió a Midoriya. Midoriya mostró la mejor lectura de combate, la mejor adaptación y el mejor uso estratégico de su don. Aun siendo torpe al principio, logró improvisar, prever riesgos y actuar sin comprometer el edificio ni a su compañero. La sala se quedó en silencio por unos segundos hasta que Olmig, sonriendo nerviosamente y respirando hondo, respondió. Exacto. La joven Yaoyorozu tiene toda la razón. Muy bien observado.
Los demás comenzaron a asentir, murmurando elogios y felicitaciones hacia Midoriya. El chico se puso rojo como un tomate, encogiéndose mientras sus compañeros se agrupaban a su alrededor. Mientras tanto, Bakugo permaneció inmóvil, con los ojos pegados al suelo todo el tiempo, hasta que comenzó el siguiente combate. Sus ojos se dispararon a la pantalla en el momento en que lo vio. Todoroki simplemente entró al edificio, levantó la mano, y congeló toda la estructura en segundos. El equipo de villanos ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Dash, por otro lado, terminó todo en meros segundos al incapacitar al equipo de héroes en un instante con Tokoyami. Victorias absolutas. Los ojos de Bakugo se abrieron. No, no puede ser, apretó los dientes hasta que le dolió. Se supone que soy el mejor. Su respiración se hizo más pesada. Entonces, ¿por qué estoy rodeado de monstruos? Ryo salió de la enfermería con los brazos vendados, su piel aún palpitando por el ungüento que le habían aplicado. Recovery Girl había dicho que, considerando el tamaño de la explosión que había recibido de lleno, estaba teóricamente ileso a pesar de las ligeras quemaduras en sus brazos. Caminando por el pasillo, se frotó la frente con un fuerte suspiro. Maldita sea, ese puñetazo. ¿Qué demonios fue eso, hombre? No puedo perder la cabeza así. No otra vez, el recuerdo de la mirada asesina que le había lanzado a Bakugo le molestaba más que el dolor en sus brazos. No puedo dejar que la provocación me afecte, sea donde conduce eso. Control, Ryo. Control. Un pinchazo agudo le recorrió el brazo derecho, haciéndole congelarse a mitad de movimiento y sisear suavemente. TSK, debería haber descansado más en la enfermería, murmuró, abriendo y cerrando los dedos mientras su mano temblaba ligeramente. Maldición, aún así, siguió caminando hacia el aula. Se detuvo frente a la puerta por un segundo y respiró hondo antes de abrirla. Y entonces, oh. Takeda está aquí. Kirishima prácticamente explotó de emoción, saltando de su asiento. Amigo, esa pelea fue demasiado intensa. Cara a cara con Bakugo, sin retroceder ni un centímetro. ¡Qué rudo! Todavía no puedo creer que arrojaste a Bakugo como si fuera un balón de balonmano. Señaló Zero, riendo. Y saliste de esa explosión como si nada. Mina apareció frente a él, haciendo gestos dramáticos con sus brazos. Fue tan genial. Y luego llegó Dash, hablando demasiado rápido para cualquier humano normal. Y ese puñetazo. ¿Viste el agujero al otro lado del edificio? Te digo, eres un cañón de mano. Un mega cañón. Ojalá lo hubiera grabado. Además estás bien. Parecías muy mal cuando ese Bakugo chico explotó con Dash, respira, murmuró Momo, sin éxito. Ryo intentó abrir la boca. ¿Qué se sintió al lanzar a Bakugo con una mano? Caminar y saltó frente a él. Takeda, ¿has entrenado artes marciales antes? Preguntó Ojiro. Amigo, casi derribas el edificio con la fuerza de ese golpe. Añadió Kirishima, brillando de emoción. Y entonces, justo cuando Ryo estaba a punto de decirles a todos que se callaran, la voz de Midoriya cortó el caos, suave pero firme. Chicos, cálmense. Acaba de salir de la enfermería, probablemente todavía esté cansado después del entrenamiento de batalla. El silencio cayó sobre el grupo como una manta. Midoriya se acercó un poco más, cauteloso. ¿Tus brazos, te duelen? ¿Las quemaduras, son graves? Ryo respiró hondo y respondió en voz baja. Son leves. Pero, estoy agotado. Solo quiero sentarme un rato. Los ojos de Kirishima se abrieron, con la culpa reflejada en todo su rostro. Ah. Mi error, hermano. Nos emocionamos demasiado. Lo siento, Takeda. Mina se inclinó en señal de disculpa. Gracias por aguantarnos, añadió Zero con una sonrisa incómoda. Dash se rascó el cuello, todavía zumbando con energía sobrante. Lo siento, hombre, solo, me emocioné. Pero si quieres, puedo hablar más despacio. O no hablar. También puedo no hablar. ¿Quieres que no hable? Está bien, hombre. Solo necesito relajarme un poco en mi escritorio, murmuró Ryo. Le despejaron el camino, y caminó lentamente hacia su asiento. Cuando finalmente se sentó, sintió que todo su cuerpo se hundía en la silla. Su cabeza se inclinó hacia atrás, sus ojos se desviaron hacia el techo. El suspiro se le escapó solo. Quiero ir a casa. Ubicación. Manhattan, Nueva York. El centro urbano ya no se parecía a un lugar destinado a la vida humana. Era un campo de batalla, uno creado en cuestión de segundos. Los edificios tenían fachadas destrozadas, sus pieles de concreto abiertas como si hubieran sido golpeadas por artillería.
Las llamas rugían desde escaparates y ventanas rotas, columnas de fuego que se extendían tan alto que iluminaban el cielo lleno de humo con un resplandor naranja pulsante. Los coches explotaban uno tras otro, sus alarmas mezclándose con sirenas, gritos y el bajo zumbido mecánico de los drones de emergencia que escaneaban en busca de supervivientes. Sin embargo, incluso en la destrucción, había orden. Agencias de héroes, policía local, socorristas voluntarios y bomberos trabajaban en perfecta coordinación, formando corredores y líneas de evacuación que se movían como organismos vivos que respiraban. La gente llevaba a los heridos fuera de peligro en camillas improvisadas, los niños sollozaban mientras se aferraban a los rescatadores, y los médicos se arrodillaban sobre el asfalto caliente, tratando quemaduras, fracturas e inhalación de humo sin descanso. Cerca de lo que solía ser una plaza de ocio, ahora un cráter ardiente de estructuras de juego retorcidas, los bomberos luchaban una batalla perdida para contener el infierno. Varios héroes de tipo agua trabajaban junto a ellos, amplificando el alcance de las mangueras y creando escudos de agua móviles. Doble cortina. Cubran la calle 2. Alejen esas brasas del centro. Ladró un capitán de bomberos, señalando bruscamente. Entendido. Respondió una heroína cuyos brazos se extendían en zarcillos acuáticos. Barrió sus extremidades en amplios arcos, produciendo paredes de agua que chocaban contra las llamas, el vapor estallando en violentas ráfagas. Arriba, héroes profesionales con dones de vuelo interceptaban balcones y carteles que caían antes de que aplastaran a los evacuados. Otros usaban fuerza bruta para despejar las calles, levantando coches como juguetes y tirando escombros a un lado para abrir canales de escape. Órdenes cortas y tensas atravesaban el caos. Saquen a los niños de la escuela municipal. El techo se está derrumbando. Copícate. Creando un puente, agárrense. Necesitamos médicos en el sector C. Dos críticos. Mantengan esa salida abierta. No dejen que el humo la obstruya de nuevo. La situación era catastrófica, pero no era desesperada. Y entonces, una nueva ola de aire frío recorrió la avenida, cortante y repentina. Uno de los bomberos miró hacia arriba primero. Espera, ¿es eso? Una figura elegante se deslizó por un parche de asfalto ennegrecido sobre un rastro de hielo que se formaba instantáneamente. Apártense. Línea de fuego, abran un camino. El hombre gritó con autoridad practicada. Frozone entró, elegante incluso en medio del caos, levantando ambas manos mientras chorros de hielo salían en espiral de sus palmas y se solidificaban en barreras imponentes. Arcos congelados se formaron entre edificios en llamas, previniendo el colapso y creando bolsas de enfriamiento donde los bomberos se apresuraron a evacuar a los atrapados dentro. A muy buen tiempo, Frozone. Gritó un bombero, jadeando. Solo hago mi trabajo. Se ajustó la visera, inspeccionando el área. ¿Dónde está Celebrity? Un paramédico nervioso señaló temblorosamente hacia la zona principal del incendio, un lugar al que nadie se atrevía a acercarse ya. Él estaba luchando contra una especie de robot al norte, no ha salido. Frozone entrecerró los ojos. De acuerdo, muéstrame dónde él, antes de que pudiera terminar, alguien gritó desde el otro lado de la plaza. Miren. Allí. Saliendo de las llamas. Las cabezas se giraron hacia la distancia ardiente. Una silueta se movía a través del fuego, firme e inalterada por las llamas. A primera vista, con el calor distorsionando la visión, la gente asumió que era Christopher, el arrogante pero poderoso Capitán Celebrity, regresando dramáticamente, probablemente con supervivientes a cuestas. La gente comenzó a aplaudir, el alivio inundando a la multitud como una ola. Los helicópteros de noticias se acercaron, las imágenes transmitiéndose en vivo por toda la ciudad. Algunos incluso vitorearon. ¿Sí? Sabía que lo lograría, Celebrity lo logró. Estamos salvados. El ceño fruncido de Frozone se hizo más profundo. Algo andaba mal. Cuando la figura finalmente cruzó la cortina de llamas, todo sonido murió. El aplauso se congeló. Los niños dejaron de llorar. Incluso el fuego pareció más silencioso. No era Capitán Celebrity. No era humano en absoluto. Un robot humanoide salió al pavimento agrietado, su superficie de metal negro todavía brillaba por el calor. Su rostro era inexpresivo, sin rasgos, excepto por una delgada hendidura de neón rojo que cruzaba horizontalmente donde deberían estar los ojos, deslizándose de izquierda a derecha como una lente de escaneo. Cada centímetro de su cuerpo gritaba precisión, diseño y malicia. Pero lo que silenció toda la plaza fue lo que sostenía.
Colgando de su mano derecha como un juguete desechado, estaba la mitad superior del Capitán Celebrity. Su torso estaba carbonizado, el traje azul rasgado y derretido en su carne quemada. Su capa había desaparecido. Su rostro, aunque desfigurado, era inconfundiblemente el suyo. Ojos abiertos, desenfocados, vacíos. Un jadeo colectivo se extendió entre los supervivientes. No, eso no puede ser, es ese, Celebrity. Oh, Dios mío, el rostro de Frozone se puso pálido. Su respiración se cortó bruscamente. El robot levantó el cuerpo de Christopher más alto, como si presentara una prueba. Luego lo dejó caer al suelo. Como basura. El golpe sordo resonó por toda la plaza. Incluso los héroes se estremecieron. Un suave clic metálico provino del interior de la máquina. Su pecho se abrió en paneles delgados, revelando monitores internos que se iluminaron con código verde en cascada. Objetivo primario. Neutralizado. Capitán Celebrity, estado. Eliminado. Misión principal. Completa. Cargando datos de combate. Transmisión exitosa. Frozone apretó los puños, la niebla fría arremolinándose a su alrededor. ¿Qué demonios eres? Su voz tembló, no de miedo, sino de furia. El robot giró la cabeza hacia él, la hendidura roja fijándose en su posición. Sus servos zumbaron. Iniciando protocolo V. Inducir miedo. La máquina dio un paso hacia adelante. Luego otro. Los héroes retrocedieron sin darse cuenta. Los bomberos se retiraron instintivamente. Algunos civiles gritaron y huyeron, otros se quedaron congelados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. El aire mismo se sentía más pesado. Frozone se deslizó suavemente frente a la línea de evacuación, levantando los brazos mientras una barrera de hielo masiva surgía hacia arriba. Que todos retrocedan. Esa cosa es hostil, muévanse. Muévanse. Pero incluso él podía sentirlo. La ciudad no solo estaba siendo atacada, estaba siendo cazada. Capítulo 11. Celebrity pierde su brillo. 10 años antes la escena era el corazón de Manhattan. Calles acordonadas, luz solar rebotando en los rascacielos. Un villano con un don eléctrico, un hombre delgado con ojos ardientes y arcos crepitantes de energía enroscándose alrededor de sus manos, estaba causando estragos. Las líneas eléctricas explotaban, los semáforos parpadeaban como si hubieran perdido la cabeza, y los coches aparcados se convertían en antorchas intermitentes cada vez que una chispa viva los tocaba. Los civiles corrían, las tiendas cerraban sus puertas de golpe y las sirenas aullaban desde todas las direcciones. Christopher aún no era el ícono completamente formado que llegaría a ser más tarde en las noticias. Ya tenía la pose y el hambre de focos, pero su verdadero poder no había despertado. En ese momento podía volar y manipular la aerodinámica alrededor de su cuerpo, creando microescudos de aire que lo protegían y le daban una ventaja táctica. Aún así, se lanzó al cielo con la confianza de alguien que creía que las cámaras siempre estaban mirando. Planeó entre rayos, gritando a los civiles que huían. Muévanse detrás de las barricadas. Vamos, esta área se está colapsando. Una mujer tropezó cerca de un transformador que echaba chispas, él se zambulló, la apartó segundos antes de que estallara, luego se enderezó justo lo suficiente para parecer heroico mientras se sacudía la capa. Incluso en medio de la batalla, la presentación le importaba. El villano, frustrado por no poder conectar un golpe, comenzó a disparar rayos cada vez más fuertes. Christopher los esquivó, bloqueando el daño a los edificios, usando su movimiento para levantar paredes de viento y empujar a la multitud hacia un lugar seguro. Logró mantenerse en la pelea, pero estaba cerca de alcanzar su límite. Fue entonces cuando un rayo verde cortó repentinamente el aire, demasiado rápido para que cualquiera reaccionara. El láser golpeó al villano justo en el pecho. Se detuvo, confundido, mirando hacia abajo. Un agujero quemado se abrió en medio de su torso antes de que siquiera entendiera lo que había sucedido. Solo logró preguntar: ¿Por qué estás aquí? Jack lo miró con desdén y una sonrisa fácil, como si respondiera a una pregunta obvia. Porque puedo. El villano se desplomó. Christopher aterrizó a unos metros de distancia, el rostro tenso, la capa ondeando como un último aliento. Miró del hombre caído a Jack, sorprendido y, por otras razones, fascinado. Había peligro en la facilidad con la que Jack había resuelto la amenaza, y peor aún, había un brillo de gloria en los ojos de los transeúntes cuando se dieron cuenta de quién había puesto fin al problema. La calle se llenó de aplausos confusos. Las cámaras destellaron, los teléfonos capturaron su brillo radiactivo y los titulares prácticamente nacieron en el acto.
Christopher se acercó, lento y medido. Jack no se molestó con la ceremonia. Tú eres ese chico celebrity, ¿verdad? Dijo Jack, con voz baja y sarcástica. Te has vuelto bastante popular estos días. Christopher Esquiline, respondió el rubio, casi sin aliento. Es un honor conocerte por fin. Pensé que estabas ocupado con el espectáculo corporativo que planeó Lanza. No esperaba verte operando por aquí. Jack sonrió, mitad cumplido, mitad provocación. Voy donde se me necesita, dijo. Y escuché que había muchas chicas bonitas por aquí. Así comenzó su amistad depredadora. Christopher, joven, hambriento de aplausos y desesperado por un modelo de poder que se regocijaba en la admiración, encontró en Crimson Jack una figura de mentor y un reflejo de lo que deseaba ser. Carismático, implacable, indulgente. Jack, a su vez, vio en el novato una herramienta útil, alguien que amplificaría su imagen y, cuando fuera necesario, suavizaría las consecuencias públicas de sus excesos. Con el tiempo, Jack se movía por los eventos de Lanza con la indiferencia de un dios en su templo. En cenas oficiales, entre flashes de cámaras y cócteles, elegía casualmente a las mujeres que quería, saludando, susurrando, hipnotizando, y a menudo abusando de la audacia con la que trataba el poder sexual como una extensión de su autoridad. Christopher observó desde la barrera al principio. Estoy casado, le dijo a Jack torpemente durante un evento, después de verlo coquetear con 3 mujeres en 10 minutos. No puedo simplemente hacer eso como tú. Jack resopló y apoyó un codo en la barra. Mira, Chris, ser un héroe es una función social. La gente necesita creer en ti y reverenciarte. Le dio un ligero golpe a Christopher en la frente. Les damos esperanza, y a cambio, merecemos los placeres que vienen con ello. Si nos tratan como dioses, ¿por qué deberíamos actuar como monjes? Eso no es, Christopher dudó. Así no es como funciona para todos. Pero funciona para ganadores como tú y yo, respondió Jack, sonriendo mientras se alejaba con una mujer en cada brazo. Las palabras se sintieron como un permiso. Poco a poco, la línea entre los límites y la ética se rompió. Christopher comenzó a ceder en fiestas, reuniones, viajes promocionales. Los besos que deberían haber sido un encanto inofensivo se convirtieron en un hábito, los cumplidos a puerta cerrada se volvieron encuentros que destrozaban la propiedad. Cuando su esposa lo confrontó, temblando, herida, rogándole que se detuviera, él solo dijo, no entiendes mi valor, no tengo una vida normal. No puedo ser encasillado. Jack se rió cuando Christopher le contó ese argumento. ¿Ves? Está celosa porque sabe que estás ascendiendo, y está tratando de evitar que crezcas más, atrapándote en una caja que ella llama matrimonio. Nos pasa a todos. Y cuando la verdad salió a la luz, el matrimonio que alguna vez fue perfecto se derrumbó, no por una sola causa, sino porque en la vida expuesta de un héroe no había espacio para alguien que intentara restringir sus acciones fuera de los medios. Profesionalmente, a Jack nunca le gustó admitir errores. Si destruía coches, tiendas o causaba lesiones accidentales, siempre encontraba una excusa. Se reía, decía que eran celos o que los medios siempre necesitan un villano. Christopher, ahora acostumbrado a hablar a las cámaras, comenzó a moldear sus propias respuestas a la defensiva. Cuando Jack estaba involucrado en accidentes, edificios con ventanas destrozadas, civiles heridos por ataques mal calculados, Christopher era quien daba las declaraciones, suavizando titulares, reescribiendo eventos como medidas necesarias o percances técnicos. Algunos incidentes dejaron cicatrices más profundas. En una misión en Japón, los rumores, confirmados más tarde por fuentes internas, describieron un encuentro forzado entre Jack y una heroína profesional local. Un caso de violencia que sacudió a la comunidad japonesa. Los funcionarios de Lanza lo trataron como un percance diplomático. Jack se fue antes de lo previsto, afirmó que era un malentendido cultural y regresó a los Estados Unidos sin admitir nunca la culpa. Christopher se hizo eco de la postura con discursos sobre la privacidad y asuntos personales, alimentando el mito de que los héroes, a pesar de su grandeza, merecían ser tratados como personas comunes. Pero para entonces, Jack ya lo había corrompido por completo. El viejo Christopher, el joven héroe que solo quería ser amado y hacer el bien, se había convertido en una versión más pequeña de Jack. Arrogante, promiscuo, obsesionado con la atención y dispuesto a encubrir cualquier cosa por su mentor. Luego Jack desapareció. La búsqueda oficial fue intensa en los primeros días. Helicópteros y equipos de campo rastrearon áreas remotas, agentes y fuentes de Lanza se movilizaron.
Pero cuanto más buscaban, menos pistas aparecían. Y cuando, después de 5 años de búsqueda sin respuesta, finalmente se celebró un pequeño funeral, no fue un espectáculo. No hubo multitudes, ni transmisiones globales. Solo un puñado de rostros. Algunos agentes de Lanza, el personal de seguridad que siempre había seguido a Jack Christopher, afeitado, traje inmaculado, lágrimas sin manchar por los flashes de las cámaras porque apenas había cámaras. Lloró, solo en público, por alguien que, en cierto modo, le había dado un mapa de lo que podría llegar a ser para siempre, y también un mapa de lo que nunca debería ser hasta cierto punto. En ese pequeño círculo de piedra, en medio de murmullos e intenciones dudosas, Christopher se hizo una promesa clara. Encontraría a quien había hecho esto. No solo para calmar el dolor con venganza, sino porque dentro de él vivía una mezcla de arrepentimiento, culpa y una vanidad enfermiza que no podía tolerar que la última imagen de Jack fuera de derrota. Juró que le daría a quien quiera que acabara con Jack la peor muerte posible. Se fue del funeral con el rostro endurecido, agradecido en silencio por todo lo que había aprendido al lado del amigo que admiraba. Ubicación: Manhattan, Nueva York 5 minutos antes. El aire estaba caliente, denso y pesado, con olor a humo y pólvora. Christopher jadeaba en medio del caos, su pecho subiendo y bajando en espasmos rápidos mientras intentaba recuperar el aliento. Su visera estaba agrietada, su capa chamuscada y sus pulmones suplicaban el oxígeno que parecía escaso en ese lugar. ¿Qué demonios es esa cosa?, logró decir, con la voz quebrándose. Frente a él, la silueta en llamas caminaba lentamente a través del fuego. El humanoide, una figura metálica y esbelta, con todo su cuerpo delgado envuelto en un calor tan intenso que el aire a su alrededor se ondulaba, avanzaba como si nada más existiera. Christopher tragó saliva, dando un paso tambaleante hacia atrás. Esa cosa, salió de ese robot grande después de que lo destruí, murmuró, incrédulo, tratando de mantener su postura a pesar del terror que arañaba sus instintos. La criatura se detuvo a unos metros de él. Sus ojos, dos semicírculos rojos brillantes, se fijaron en el héroe como un depredador que observa a su presa. N/A. Le cambié la apariencia. Christopher levantó el brazo, intentando formar una barrera de aire, pero el vacío a su alrededor reveló el problema. Nada que manipular, nada que comprimir. Solo podía crear una película delgada y frágil que temblaba como el cristal antes incluso de formarse. Vamos, respira, se instó a sí mismo, pero fue inútil. La máquina se movió en un solo gesto. Demasiado rápido. Demasiado preciso. El brazo incandescente atravesó la barrera, que se incendió, perforó el traje, y el abdomen. Christopher soltó un gruñido ahogado, la sangre brotando de su boca al instante. El robot inclinó la cabeza, casi como si estudiara la reacción humana. Luego, sin dudarlo, deslizó su segundo brazo en la herida, y en un amplio movimiento, abrió ambos brazos hacia los lados. El cuerpo del héroe se partió. La mitad superior golpeó el suelo primero, pesadamente, con un golpe sordo y húmedo. La mitad inferior permaneció de pie durante 2 segundos agonizantes antes de colapsar a un lado. La sangre se extendió por el pavimento caliente. Christopher seguía respirando, muy débilmente, su mirada ya pálida. Sus dedos temblaron mientras intentaba levantar la mano, como si buscara algo que no estaba allí. Celebrity nunca pierde su brillo. El eslogan que su amigo había creado para él resonó en su mente, amargo, casi burlándose de su situación actual. Tosió, más sangre goteando de la esquina de sus labios. Lo siento, Jack, susurró, su voz tan débil como la luz en sus ojos. No pude brillar. Al final, la primera explosión llegó como un trueno partiendo el aire en dos. La máquina, cubierta de brasas, levantó su brazo, y el fuego se derramó en un torrente continuo, barriendo la línea de defensa de los héroes americanos. El asfalto se derritió en rastros brillantes, los coches aparcados se encendieron instantáneamente y los postes circundantes se doblaron bajo el calor. Retirada. Retirada. Un héroe con piel similar al granito gritó, tirando de 2 civiles que se habían quedado atrás. El asfalto se derritió mientras la máquina avanzaba hacia los héroes restantes. Ataquen juntos. Vamos a derribarlo. Que no se acerque a los civiles. Una heroína con poderes sísmicos golpeó con el puño el suelo, creando una onda expansiva que hizo que el robot perdiera el equilibrio. Un héroe fuerte con manos metálicas corrió hacia adelante y golpeó su costado, dejando una marca profunda antes de retirarse rápidamente debido al intenso calor. Por un segundo, pareció funcionar. Pero la máquina los escaneó a ambos. Variables nuevas detectadas.
construyendo contramedidas. Las placas del pecho se abrieron, revelando un núcleo naranja brillante. Todos, detrás de mí. Frozone levantó las manos y erigió una gigantesca pared de hielo con la ayuda de algunos otros héroes con dones acuáticos que proporcionaron humedad. El robot lanzó un pulso térmico que no parecía fuego, sino como si todo el sol estuviera comprimido en una sola respiración. La pared fue destruida en un instante. Los héroes fueron lanzados por los aires como muñecos de trapo, algunos sufriendo quemaduras graves, otros, con peor suerte, completamente incinerados. Maldita sea, Frozone se deslizó hacia atrás, creando una columna de hielo detrás de él para frenar su retirada. El robot avanzó, girando su brazo como una cuchilla en llamas. Frozone se agachó en el último momento, el brazo cortó un autobús por la mitad, y con la mano en el suelo, creó hielo tan espeso que atrapó las piernas de la máquina. Pero duró solo unos segundos antes de evaporarse por completo. Y el robot salió caminando, intacto. Frozone retrocedió 2 pasos. ¡Mierda! La máquina levantó el brazo, la palma apuntando directamente hacia él. Una esfera de plasma se formó, brillante, creciendo, lista para el disparo final. Frozone intentó congelarla, pero no había humedad en el aire. Lo siento, George, papi no volverá a casa hoy. El robot estabilizó su puntería. La esfera brilló. Y entonces, una fuerza invisible, brutal y abrumadora, como una mano divina, descendió sobre la máquina. El robot fue estrellado contra el suelo tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de ajustar sus placas. Nueva variable, la palabra ni siquiera terminó. El peso de toda la atmósfera presionó al robot contra el suelo, rompiendo sus articulaciones, doblando su columna vertebral metálica. Una figura descendió a través de las nubes de humo como si el mañana no existiera. Staran Stripe. Acababa de volar de un estado a otro después de escuchar lo que estaba sucediendo en Manhattan. Su rostro era serio, su mirada mortal y su capa ondeaba al viento caliente. Señaló al robot y gritó su orden. El aire alrededor te aplastará hasta convertirte en una esfera. El efecto fue instantáneo. El aire alrededor del robot se condensó en una presión imposible, doblando, retorciendo y aplastando cada componente tecnológico. La máquina intentó contraatacar. Intentó activar contramedidas. Pero nada funcionó. El metal implosionó como basura siendo comprimida por un camión de basura. Y en menos de 5 segundos, todo el robot se había convertido en una única bola de chatarra humeante y chirriante, hasta que quedó completamente inmóvil. Frozone se desplomó en el suelo, respirando con dificultad, mirando la esfera de metal comprimida. Te debo una, Star. Staran Stripe mantuvo la mirada fija en los restos, su expresión dura mientras miraba la bola de metal. El infierno finalmente había terminado. El recuerdo de Christopher estaba allí, grabado en el asfalto. La victoria había llegado a costa de docenas de heridos y muertos, y la vida del héroe profesional número 2. No importaba que el día hubiera traído un nuevo héroe para salvar la situación, Estados Unidos seguiría llevando las cicatrices de ese ataque, una advertencia de algo mucho más grande por venir. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el frío resplandor del monitor masivo que ocupaba casi toda la pared frontal. En el centro, sentado en una única silla de cuero, había un hombre con una expresión intensa, sus ojos fijos en las imágenes que se reproducían ante él. La llegada de Star Stripes, la compresión del robot humanoide, la derrota que desmanteló cuidadosamente cada plan que había orquestado. ¡Maldita sea! Star arruinó la fiesta. Gritó, arrojando un cubo de palomitas de maíz a un lado, que voló por el aire, esparciendo granos por el suelo. El espectáculo que estaba dando el Sentinel estaba saliendo perfectamente. El hombre se reclinó, cruzando los brazos, tomando una respiración profunda. Bueno, al menos cumplió sus misiones. La prueba, Y. Matar a Celebrity, una sombra se movió detrás de él. No se giró de inmediato. Mirage había estado allí todo el tiempo, en silencio, observando cada una de sus reacciones. Informe, Mirage, dijo Síndrome, girándose finalmente para enfrentarla, su rostro aún marcado por la frustración pero su mente enfocada en controlar la situación. Mirage extendió sus manos y con un gesto elegante activó los hologramas que aparecieron desde su reloj. El Sentinel se adaptó a una velocidad superior a cualquier predicción inicial, comenzó Mirage, con un tono clínico en su voz. Su nivel de eficiencia superó los parámetros de resistencia promedio, y su efectividad de combate en enfrentamientos a campo abierto contra múltiples objetivos fue excepcional. Frozone y los héroes auxiliares no tuvieron ninguna posibilidad de mantener el control del perímetro después de la segunda fase del ataque.
Hizo un gesto con la mano y las imágenes holográficas comenzaron a cambiar. Partes de las estructuras urbanas fueron alteradas, mostrando destrucción y llamas. En cuanto a la llegada de Starstripes, continuó Mirage, el holograma destacando la figura de la heroína y la ola de aire manipulada por el Don New Order. La derrota del Sentinel a manos de ella era esperada, aunque sucedió más rápido de lo planeado. El hombre resopló, poniéndose de pie de repente. Su silueta contra el monitor parecía más amenazante de lo que cualquiera podría imaginar. «Mierda», murmuró, frotándose la cara. Ella va a ser un dolor de cabeza con ese don. Pero está bien, dio un paso adelante, cruzando los brazos y mirando fijamente el monitor, analizando el Sentinel ahora fuera de línea. Esto, hasta ahora, solo ha sido una prueba práctica para ver cómo se desempeña mi nuevo bebé contra nuestros queridos héroes, y lo hizo mejor de lo que esperaba, incluso si fue destruido tan pronto. Una sonrisa fría se le escapó. Pero eso no importa realmente cuando tengo cientos de copias listas para desplegar en cualquier momento. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para que mi contenido pueda llegar a más personas. Si quieren ver las nuevas historias y las continuaciones de las demás teorías primero que nadie pueden visitar mi Patreon, para apoyarme y poder mejorar la calidad de mi contenido, por el precio de $2 por mes, y poder ver todas las teorías que quieras. Link en mi perfil y en la descripción del video. Sin más que decir me despido. Chao.